Hey, ¿cómo están todos? Qué bueno poder estar nuevamente compartiendo aquí en el podcast de Escuela de Avivamiento. Soy Josman Prodinad y mi esposa Cindy. Y bueno, antes que nada, amor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, contentos de estar en una nueva plática de Escuela de Avivamiento. Queremos invitarlos a que puedan interactuar con nosotros. Creo que el tema de hoy está controversial, está bonito y esperamos que como todo lo que tratamos de hacer en Escuela de Avivamiento les pueda aportar. Y si nos querés ayudar, quiero invitarte a que puedas ir a nuestro video pasado si no lo has visto, le puedas dar un like, lo puedas compartir con tus amigos y también dejarnos tus comentarios porque te queremos escuchar y queremos también aprender de ustedes. Bueno, hoy queríamos traer un tema de conversación y este tema nace de una plática que tuvimos en casa en la cual me estabas comentando que en TikTok encontraste o te salió una persona que estaba hablando y enseñando como algunas cosas relacionadas con New Age, gnosticismo, todo ese tipo de cosas. Y bueno, cuéntanos un poquito de lo que estabas escuchando. Sí, bueno, yo creo que todos hemos visto estos videos que existen hoy en TikTok, que los encontramos en Instagram. O sea, realmente que no están en un internet clandestino, ¿verdad? Sino realmente lo encontramos hoy a la orden del día, cada que abrimos nuestros celulares. Y yo estaba escuchando la experiencia de una persona que realmente sin ofender a nadie, por si alguien ve esto y le ofende, pero estaba contando de que en una vida pasada su actual pareja había sido su hijo o algo así. Ujú. Entonces, obviamente me refiero a este tipo de videos donde evidentemente cuando uno los ve y tenés conocimiento de la palabra, obviamente de la palabra bíblica y todo eso, pues los ves súper alejados de la verdad de Jesucristo y de la doctrina y de todo esto. Eh, y que como mencionaba, no es algo que hay que buscarlo eh, Sí, clandestinamente. clandestinamente, ajá. Sino que realmente lo encontramos cada vez que abrimos nuestro TikTok. Pero bueno, lo que a mí me llamaba la atención era la convicción con la que esta persona hablaba acerca de este tema y obviamente partía de experiencias personales que ella había tenido. Entonces, queremos hablar de esto, de cómo personas viven la espiritualidad partiendo de experiencias personales, pero también aquellas que tienen cierto fundamento bíblico, ¿verdad? Porque hay otro extremo en la web y es también muchas personas que tienen cierto fundamento bíblico, pero adecúan su vida espiritual a, a lo que les funciona o a lo que sienten que van bien con ellos. Eh, entonces, vamos a estar hablando un poquito de esto, ¿verdad? Se ve como, o sea, como tú dices ahorita, el ejemplo que daba hace un momento de vidas anteriores y todo, a una persona que todavía está siguiendo de Jesús, le suena como, o sea, esto no tiene nada que ver Sí. con Cristo, ¿verdad? Pero hay una tendencia bien fuerte ahorita de, antes en la iglesia decíamos como, no tengo una religión, sino tengo una relación con Mm. Jesús, ¿verdad? Y era como la forma de vernos cool, por así decirlo, la gente que decía, qué aburrido ser O menos cristiano y todo. Sí, religiosos. exactamente. Pero ahora como la tendencia es decir como, no me considero una persona religiosa, pero sí soy una persona espiritual, Mm. ¿verdad? Practico mi espiritualidad. Y esa espiritualidad a veces sí es cosas que no tienen nada que ver con Jesús, Sí. pero también ya hay un punto en el cual sí se mencionan muchas personas que dicen, yo practico mi espiritualidad y adoro a Jesús, leo la Biblia, medito, oro, pero como dices, termina siendo como tomar las prácticas que a mí me gustan, las prácticas que a mí me acomodan, y hago como mi propia experiencia espiritual basado en lo que se siente bien para mí. ¿Vale? Creo que es muy contrario a lo que Jesús enseñó, porque si queremos ser discípulos de Jesús,
no es tomar cosas que me gustan, que me hacen sentir Que me cómodo, acomoda. lo que me acomoda, sino que al final Jesús dijo que debemos negarnos a nosotros mismos y ok, no se trata de qué me gusta a mí, cómo pienso yo, sino qué es lo que mi maestro está diciendo de cómo seguir sus enseñanzas para hacerme fiel a eso, ¿verdad? Y creo que este punto de la espiritualidad de Jesús, pero fuera del contexto de las enseñanzas de Jesús, también es bien fuerte porque hoy en día son muchas personas de medios, influencers, artistas, aquellos que han estado buscando mucho esto de somos personajes espirituales y agregamos a Jesús, y como tienen tanto alcance, hay muchas personas, incluso con intenciones de seguir a Cristo, que están practicando o viviendo su vida espiritual fuera del fundamento de lo que Jesús enseñó. Sí, y que están enseñando a Jesús partiendo como de sus experiencias. Que no decimos que esto del todo está mal, porque a la final, obviamente a través de nuestro testimonio y de lo que somos, la palabra dice que nosotros somos como cartas leídas, o sea, podemos manifestar a Jesús. Yo creo que el error que hoy estamos viviendo es esa exaltación de la parte humana, ¿verdad? De la humanidad, donde tomamos muchas prácticas espirituales. No sé, hago mis ejercicios de yoga, de meditación, abro mi mente, fuera de cámaras. Los muchachos que nos ayudan a hacer este podcast nos decían que hay una tendencia bien fuerte que tú y yo pues no hemos visto todavía. No sé si porque no entramos tanto a TikTok y a todo esto, pero decían que hay muchos influencers que hoy dicen, hoy manifiesto, salud, ¿verdad? Y todo este tema. Y te das cuenta que toman cosas que como hemos hablado, o sea, también viene desde la iglesia primitiva, ¿verdad? Donde personas tomaban verdades bíblicas, las acomodaban, exaltando al ser humano, y esto se volvía algo totalmente distorsionado a lo que Cristo nos modeló. Entonces, hoy creo que lo grave es que hay mucha gente discipulando y adoctrinando a otros, que yo creo que incluso muchos realmente están buscando, o sea, cómo crecer con Jesús, cómo crecer en su vida de oración. Tienen buenas intenciones. Sí, tienen buenas intenciones, pero tal vez como su fundamento no es tan sólido o vienen comenzando, es bien fácil que se vean confundidos o enredados en todo esto que se está dando. Y solo antes de que tú hables, o sea, pensaba realmente, o sea, que eso es lo que hace Satanás realmente, o sea, siempre distorsionar lo que proviene del Señor. O sea, realmente el enemigo nunca crea nada, todo lo distorsiona. Sí. No, y como tú dices, o sea, nosotros como cristianos realmente tenemos un llamado a buscar la verdad. Sí. Ahora, aquí en este punto a veces caemos también en un error de creernos que tenemos la verdad absoluta, que todo lo que nosotros pensamos es lo correcto, y que el que piensa que es diferente de nosotros está equivocado, y hay que condenarlo y todo, ¿verdad? Pero la Biblia sí es clara de que hay ciertas cosas que son fundamentales, que deberían ser inamovibles. Sí. Otras cosas que son secundarias, donde podríamos tener diferentes perspectivas y no hay problema con eso. Pero sí hay un llamado a realmente escudriñar la Escritura y buscar caminar en la experiencia con Dios, pero bajo el fundamento correcto. Pero a veces también pasa el problema de que, por ejemplo, nos podemos ir al otro extremo de que decir, como, puede ser que alguien diga como, esta gente está hablando locuras, sus experiencias, no sé qué, y yo me empiezo a ir a otro extremo, decir, no, yo solamente voy a irme a la pura Biblia, y podría llegar también a un error. O sea, hoy es muy común que, por ejemplo, no sé, gente ha tenido malas experiencias con ministerios proféticos. Entonces, en vez de decir como vamos a buscar la verdad acerca de la experiencia profética, lo que hacen es decir, no, todo lo profético es falso, neguemos lo profético.
Gente puede tener una mala experiencia con ministerios de milagros, sanidades, y en vez de buscar como, ok, busquemos la verdad acerca de esto, mejor decimos como, no existen milagros, no existen sanidades, y si hay un milagro y eso es falso, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces Sí. nos crea como una reacción a irnos a otro punto que también se vuelve un error. De hecho, un pasaje que quiero tomar de la Biblia es un pasaje que está en el libro de Mateo, son palabras de Jesús. Sí. Él está hablando en este caso a los saduceos y dice aquí que Jesús les dice, ustedes están equivocados, en otras palabras, ustedes están en un error porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. O sea, Jesús que estaba diciendo, y eso es bien importante porque Jesús no les dice, están en un error porque desconocen las escrituras. Más bien, ellos conocían mucho la escritura porque los saduceos eran gente que se metían bien fuerte en estudiar las escrituras hebreas, la Torá, todo. Pero él les dice, ustedes están equivocados porque desconocen la escritura al mismo tiempo que el poder de Dios, que habla de la experiencia, ¿verdad? Entonces, por eso decía que es un error pensar que por la experiencia vamos a entender cómo son las cosas de Dios, pero también es un error pensar que, y eso suena controversial, Sí. es un error pensar que solo con la escritura vamos a poder entender las cosas de Dios. No, Jesús nos está hablando que necesitamos las dos cosas, la escritura al mismo tiempo que la experiencia. Y si nos vamos a pura experiencia, vamos a caer en un error. Si nos vamos a pura escritura sin experiencia, Sí. vamos a caer en otro error, no sé Sí. si peor o igual de grave que el otro. Sí, o sea, si nos vamos a la pura experiencia, realmente vamos a caer en cosas, porque digamos, cuando yo platicaba esto, de que vi este TikTok de esta persona que hablaba de vidas pasadas y todo, quizás muchos de nosotros de entrada cancelaríamos, ¿verdad? O rechazaríamos, creo que esa es la palabra, rechazaríamos algo así porque diríamos, bueno, está completamente alejado del Señor, pero ¿qué tal una experiencia de alguien que te hable de experiencias con ángeles O con Jesús mismo. con Jesús o con sueños o todo este tipo que realmente hay que tener un fundamento bíblico. Entonces, cuando somos pura experiencia, caemos muchas veces en un error. Y creo que tú me lo decías cuando platicábamos, que mucho de esto ha llevado a muchos incluso a escribir libros y a que otras personas sean adoctrinados de libros que nacieron de una experiencia que, siendo sinceros, muchas no provenían ni siquiera de Dios, ¿verdad? Y por otro extremo, lo que mencionabas acerca de que si nos vamos también a pura palabra, de verdad, o sea, caemos también en tantas cosas y rápidamente, o sea, quisiera mencionar, por ejemplo, incluso el mismo hate que se da hoy en día entre cristianos, ¿verdad? Sí. Donde si no, como tú decías, hay cosas fundamentales, pero hay cosas que son secundarias y, o sea, tranquilo, ¿verdad? No pasa nada si no estamos de acuerdo en esas cosas, pero pues mucha gente, o sea, que se sabe la palabra y no sé qué, entonces dicen, no, pero en la palabra dice tal cosa, y le estamos tirando hate al mismo cuerpo de Cristo y a personas que realmente son de Dios, que son santas, o sea, porque la Biblia nos llama santos, de verdad, que es otra palabra controversial, ¿verdad? Otro podcast para eso, pero bueno. Entonces es bien importante entender, o sea, que ninguno de estos dos extremos es sano. Bueno, decía también personas que, o sea, que son pura palabra y que, como yo te mencionaba en su momento, algunos son hasta pacientes psiquiátricos, ¿verdad? O que tienen, o sea, algún problema mental y todo esto, ¿verdad? Y muchas de estas personas, o sea, se saben la Biblia de principio a fin, y es bien interesante porque es como un fenómeno que se da y lo dicen muchos médicos y doctores, pero ¿qué pasa? Que la palabra no está causando ningún efecto en ellos. Entonces es importante entender
que Jesucristo a través de su vida nos llevó a poder ver que sí puede existir un equilibrio, y Él fue el ejemplo de ese equilibrio. O sea, Jesús, aún los mismos fariseos, o sea, creían que era un maestro, o sea, realmente reconocían que Él era un hombre de palabra, de fundamento bien sólido y bien fuerte en todo lo que ellos estudiaban y creían. Pero por otro lado vemos un Jesús que manifestaba el poder de Dios y que llevó a los discípulos a no solamente memorizar la escritura, conocerla, sino a experimentarla y vivirla. Sí, y eso se puede dar en nuestras iglesias, ¿verdad? Sí. O sea, si en nuestra iglesia tal vez tiene una tendencia a pura escritura, cada domingo la gente podría salir con más conocimiento, pero igual de atada en sus emociones, Sí. igual de atormentada, con enfermedades, vacía, mucho conocimiento, pero no están experimentando nada de la gracia del Señor. O si hacemos una iglesia de pura experiencia sin conocimiento, Sí. se vuelve un desastre muchas veces y pueden pasar este tipo de cosas, ¿verdad? Pero Jesús nos dijo que si queremos caminar en la verdad, necesitamos la palabra y el poder de Dios caminando como juntas de la mano en nosotros, para de esa manera poder como ir por un camino sólido y firme, no solamente conocer la palabra, sino experimentar todo lo que Jesús tiene para nosotros, ¿verdad? Y yo creo que es importante entender que probablemente cada uno de nosotros, de acuerdo a su personalidad y su diseño, siempre va a tener como una tendencia natural de inclinarse hacia uno de estos extremos. Sí. O sea, normalmente va a haber gente que va a ser como mucho más lógica, mucho más que buscan comprender a profundidad para dar un paso. Entonces, tal vez suele ser que ese tipo de personas se empiezan a desviar naturalmente hacia la escritura, dejando de lado la experiencia, porque pueden decir como, no, eso es emocional, eso es solamente un cuento o algo así. Y también va a haber la persona que se va hacia otro lado, que buscan la experiencia y todo lo que sea como enseñanza, palabra, lo ven como, no, eso es ser cuadrado, eso es ser cabezón o cosas así, ¿verdad? Sí. Y creo que todos deberíamos como también autoanalizarnos, de sentir hacia dónde yo me inclino y saber cómo poder balancearme mejor para caminar en la verdad de Jesús. Sí, y justo por eso estamos teniendo esta plática, porque si tú nos estás viendo o escuchando, probablemente estás pensando en este momento, bueno, yo soy más lógico, yo soy más emocional. Yo creo que yo soy más de experiencia y tú un poquito más lógico, ¿verdad? Sí. Sí, así somos, así funcionamos. Y no está mal ser uno u otro. O sea, lo importante es hoy, juntos, a través de esta plática, reflexionar de que a todos nos está llegando diferente información. O sea, demasiada información. O sea, por ahí se dice que nosotros somos la generación, hablando del mundo, y no estoy hablando de rangos de edades, o sea, hablando de la generación que hoy está viva en el planeta, en el planeta Tierra. Somos la generación con más información. O sea, nunca había habido tanta información disponible como hoy. Entonces, lo que queremos decir con esta plática es: reflexionemos sobre todo lo que estamos viendo, reflexionemos sobre todo lo que estamos escuchando, y pongámoslo primero pues a la luz de la palabra, ¿verdad? Y también preguntémosle al Espíritu Santo, porque ahí está la obra del Espíritu Santo. Y de verdad que yo creo que el Señor quiere traer mucha libertad a nuestra vida, y quiere hacernos crecer, porque hay muchas personas que están viendo estos TikToks, estos Reels, están viendo contenido como este que nosotros en este momento estamos creando, porque de verdad tienen un deseo genuino de crecer en el Señor, de experimentarlo. Entonces es poder encontrar ese equilibrio, cuidando las fuentes de información que tenemos, ¿verdad? Cuidando lo que estamos dejando entrar a nuestros ojos, a nuestra mente, a nuestros sentidos, porque como decíamos, hoy hay muchas cosas que parecen ser, pero no son. A veces es más fácil rechazar lo que de entrada es como, es totalmente alejado de lo que yo creo. Sí.
pero hay muchas cosas que parecen ser. No sé si quieres decir como algo práctico en esta línea de cómo, por ejemplo, identificar ok, busco un equilibrio, pero ¿cómo lo busco? O sea, Sí, bueno, tal vez yo opino de mi parte que tú dices que soy más lógico y así, ¿verdad? ajá, Como una persona, o sea, si tú te identificas con alguien que es así como más cerrado a la experiencia, más cerrado al mover del Espíritu sí, Santo y todo, ¿cómo puedes caminar? Porque también eso te va a llevar a un error. sí, O sea, justo ese pasaje que leí hace rato, o sea, los saduceos lo que pasaba es que ellos no creían en nada sobrenatural. sí, Para ellos, y cualquier cosa que no era sobrenatural era como, no, eso no tiene que ver. Entonces, su interpretación de la Biblia los llevaba a errores porque ya tenían un sesgo previo de decir, si suena sobrenatural, no es por sí, ahí. ¿Verdad? Ellos no creían en la resurrección y era justo lo que Jesús les estaba hablando. Entonces, creo que si alguien es así como más lógico, lo primero que debe tener, en primer lugar, es su actitud, como no porque no comprendas algo significa que es incorrecto, sí, o no porque no lo habías pensado o tienes ya en ese momento una doctrina de eso significa que es incorrecto, porque a veces nos puede pasar, ¿verdad? Que escuchamos a alguien que dice algo fuera totalmente de lo que estamos acostumbrados, lo que hemos relacionado con anterioridad y rápidamente podemos decir, no, eso está incorrecto porque nunca lo he visto así, pero no sabes, a lo mejor sí, tú nunca lo habías visto así, ujú, de esta manera. De hecho, algo bien interesante es que en la Biblia encontramos que los apóstoles construían doctrina basada en experiencia, pero obviamente después a la luz de la escritura, porque, o sea, para mí eso fue un cambio de mente porque muchas veces yo cuando construía enseñanzas pensaba primero en la escritura, pero los apóstoles a veces primero tuvieron la experiencia y después la escritura los ayudó como a equilibrar. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, o sea, los apóstoles al inicio de la iglesia pensaban que la salvación era solo para los judíos, como que todavía no tenían tan clara la parte de los gentiles, pero fue por una experiencia, porque ellos dijeron, oigan, los gentiles que están hablando en lenguas, ¿y cómo que están hablando en lenguas? ¿No? Que supone que la salvación era solo para los ujú, judíos. Entonces, el haber sido expuestos a esta experiencia confrontó su teología sí, y los hizo entonces buscar en la escritura dónde estaba todo el fundamento y entonces fue que hicieron el concilio de Jerusalén en Hechos 15 y todo y juntos pudieron llegar ya a un consenso de doctrina que hablaba acerca de la conversión de los gentiles y todo, pero lo que los confrontó fue la experiencia. sí, Probablemente si ellos no hubieran estado abiertos a esta experiencia, se hubieran quedado encasillados ya en la doctrina que tenían anteriormente, que era errónea, porque ellos no creían que la conversión venía por ahí. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces. O sea, yo a veces yo vengo de de ya una estructura mental y tengo una experiencia con Dios o experimento algo que me confronta porque digo, pero es que esto no es como congruente con mi teología, pero trato de no matar la experiencia, sino de buscar entonces ahora sí más profundo en la escritura y tratar de que con esa experiencia que me confrontó, tratar de refinar un poco, por así decirlo, la perspectiva bíblica que yo tenía. Entonces siento que eso es algo que debemos hacer. O sea, las experiencias van a confrontar nuestra teología y no dejemos que si tenemos una teología ya fija en algo, matemos la experiencia por sí. ello. Y tampoco es soltar todo y irme al extremo de la experiencia, sino regresar, pero volver como a tomar la escritura desde un ángulo más amplio a causa de la experiencia que hemos tenido. Sí, no cerrarnos. Y yo creo que también si somos como un poquito más emocionales y tenemos como esta tendencia más como a tener experiencia para poder sentir, para poder creer, ¿verdad? Todo esto es bien importante pues que realmente procuremos, ¿verdad? Ser bien intencionales en estudiar la Biblia, en realmente buscar incluso consejo de preguntar, ¿verdad? Sí. No quedarnos con la mera experiencia. A nosotros hay muchas personas que nos buscan, que tienen sueños, visiones, experiencias, ¿verdad? O puede Y ser que tal vez leíste un pasaje y le estás dando una interpretación medio extraña. ajá, entonces es bien importante, o sea, que traigamos esa experiencia y la pesemos. Bueno, yo quisiera decir que igual que
cuando la Biblia nos dice de que cuando recibamos una palabra profética vayamos y la pesemos, o sea, Ajá. no tiene nada de malo, no estamos dudando con esto, o sea, si es algo realmente, o sea, que nos saca o que como tú decías, podemos enloquecernos y volverlo una doctrina sin precisamente serlo, es importante traer esa experiencia y pesarla a la luz de la palabra, pesarla con la gente que quizás nos está ayudando a caminar en el camino del Señor. Pero vuelvo a lo que hemos estado hablando, fuentes confiables, por favor, ¿verdad? O sea, puede ser, no sé, tu pastor local, puede ser la gente que tienes alrededor o personas que tienen cierto recorrido. A mí me gusta mucho como un pastor que es muy famoso, y no voy a dar el nombre porque puede que haya gente que le caiga bien y que no, y ya rechacen lo que voy a decir, ¿verdad? Dependiendo de lo que diga. Pero este pastor me gusta mucho, que dice que a él no solamente, que cuando ve el testimonio de alguien, no solamente ve sus inicios, sino que realmente ve su recorrido. Entonces es importante que nosotros tengamos a nuestro alrededor personas que llevan recorrido, que tienen testimonio con su familia, con su vida, no de ser perfectos, porque nadie es perfecto, pero sí de ser constantes y perseverantes en su fe y en su caminar con el Señor. Entonces, si vos sos como yo, un poco de tener o sea, de que, o sea, tenés esta inclinación, es importante pesar todo eso que recibís y bueno, y también preguntarle al Espíritu Santo también, que nunca nos deja, o sea, ¿qué es esto que me está pasando? Sabes que se me venían muchas cosas a la cabeza, pero no quiero alargar tanto el podcast, pero pensando en todo esto, ¿verdad? De personas que hoy están teniendo experiencias y que las están distorsionando y que debido a eso le están abriendo una puerta al ocultismo, al humanismo, a la nueva era y a todas estas cosas. Entonces es importante tener cuidado con lo que anda en internet, no solo lo que, como hemos estado mencionando y siendo bien redundantes, de entrada parece o es totalmente averso o contrario a lo que nosotros creemos, sino todavía ponerle más ojo a aquello que parece ser, pero no es. Y hay que ver muchas veces también la prueba o sea, de darle tiempo a las cosas, Sí. porque a veces puedes tener como una idea, pero si la dejas que el tiempo pase, poco a poco tu idea va madurando. El problema es cuando a veces tal vez una idea de alguna experiencia con Dios, muy rápido la quieres empezar a proliferar, enseñar, multiplicar, Sí. y no has dejado como que madure tanto en tu interior para poderle realmente que sea algo verdadero, ¿verdad? Algo correcto. Y creo que eso es algo que ha pasado mucho. O sea, siempre que el Espíritu Santo ha traído algo nuevo, hay extremos y como que hay unos extremos luchando hasta que después de un rato ya se llega como a la verdad o al punto fundamental. Entonces necesitamos también a veces, tal vez esos extremos se dan porque nos apresuramos mucho a querer hablar, a querer decir lo que todavía no hemos procesado profundamente en nuestro interior. Y pasa mucho porque hoy hay una tendencia de que tal vez nos creemos expertos en todo solo por haber leído un poquito de algo, ¿verdad? Leímos un libro de finanzas y empiezo a hablar, no sé, ahora soy coach de finanzas porque leí un libro de alguien más y empiezo a repetir lo mismo que él dice, hablo muy seguro, entonces parece que tengo profundidad, pero en realidad no tengo profundidad, solamente estoy repitiendo lo que leí superficialmente, pero no lo he vivido, no lo he gestionado en mi interior, entonces no tengo profundidad en ello. Y creo que como cristianos necesitamos realmente, o sea, dejar que el tiempo haga raíces en nosotros profundas en Cristo para que no estemos como en una verdad superficial,
sino que realmente podamos experimentar la verdad profunda que Jesús tiene para nosotros. Y ahora sí que, como dice la palabra, seamos como aquellos que están poniendo su casa sobre la roca, que no se va a mover aunque pase el tiempo, aunque soplen las tormentas, vamos a estar firmes porque estamos en un buen fundamento. Sí, ser firmes en nuestras convicciones y no en aquello que incluso está de moda, ¿verdad? O que influencers o personas están diciendo, sino, como hemos estado diciendo, realmente firmes en la palabra y abiertos a todas las experiencias que Cristo quiere darnos, porque de verdad que Jesús es vida y quiere tener una relación con nosotros. Así que bueno, por eso también hacemos Escuela de Avivamiento. Sí. Tenemos cursos. A mí me parece bien interesante que obviamente como nosotros estamos jóvenes, también mucha de la gente que toma nuestros cursos, que asiste a la iglesia Rompiendo Fronteras, son personas de todas las edades, pero obviamente en promedio tenemos muchas personas jóvenes y qué bonito que busquemos formarnos. Así que si tú querés aprender, si tú pues estás buscando poder crecer y tener un buen fundamento, te puede servir pues lo que estamos haciendo en EDA. Eso fue un anuncio, pero sirve. Perfecto. Creo que ya solo como para un último consejo también, creo que es bien importante también ahí, por ejemplo, la diversidad de tus relaciones. Sí. Porque si tú eres una persona, como decíamos, inclinada como a hacer bien escritura y rechazar la experiencia y te juntas con puras personas así, solo obviamente hay un sesgo de confirmación que te va llevando más hacia eso y te aleja más de la experiencia. Si tú eres una persona de puras experiencias y todas las personas con las que te rodeas son así, entonces entre todos se van a llevar a más locuras, ¿verdad? Sí. No, y sabes que solo como para agregarte un poquito a eso, a mí me llama mucho la atención esta serie que han estado haciendo de The Chosen, donde muestran obviamente la vida y el evangelio de Jesús. Pero algo que a mí me ha hecho reflexionar en esta serie es justamente eso, las relaciones. O sea, cómo representan los diferentes discípulos, ¿verdad? Las mujeres que andaban acompañando a Jesús, que también eran sus discípulas, y todo esto. Entonces, sí, o sea, yo creo que toda esa diversidad aún en la Biblia, o sea, cómo vemos a un Pedro, a un Pablo, y cómo en estas cartas también se discute Se tiran entre ellos. acerca de la diversidad, o sea, cómo Pablo concebía ciertas cosas, cómo Pedro las concebía, y se habla, ¿verdad? Ahí. Entonces sí es bien, bien importante. Sí, debemos ser intencionales porque yo creo que naturalmente es incómodo para uno. O sea, alguien que es más lógico le incomoda estar con otra persona que busca más la experiencia. Alguien que tiene más experiencia se incomoda cuando está con una persona que como que le está queriendo contar lo que sintió y todo, y la persona como que lo queda viendo como con cara de incredulidad. Entonces se vuelve incómodo, pero debemos comprender que necesitamos estar con personas diferentes a nosotros para que nos ayuden a caminar en un equilibrio, ¿verdad? Por ejemplo, para mí, estar contigo me ayuda. Ay. Y yo creo que a ti, aunque a veces también te vea con cara como de qué le está pasando a Cindy, te ayuda, ¿verdad? Sí. Y eso, y realmente es como cuando iglesia podemos tener ese cuerpo diverso, apreciar los dones, las personalidades diferentes de las personas. Y disfrutarlo, porque nosotros tenemos muchos amigos, pastores, profetas, maestros, bueno, y todo esto, y aún gente que no cree en los 5 ministerios, pero que disfrutamos mucho como sus estilos, pero que a la final tienen ese amor por Jesucristo, por la iglesia, y yo creo que cuando aprendemos a valorar hasta nos divertimos, ¿verdad? Sí. Y nos enriquecemos unos con otros. Entonces, terminamos el podcast, amor. ¿Sí? No sé si quieres decir algo. No, solamente gracias a todos por haber estado aquí con nosotros
y vamos a seguir subiendo más contenido, así que suscríbanse para poder estar recibiendo notificaciones y poder seguir conversando por acá. Nos vemos y fue un gusto compartir con ustedes.